vamos a comenzar con la hermana Viviana, a ver si ella nos puede leer Ezequiel, capítulo 11, que en realidad el capítulo 11 pertenece a la visión del 8 al 11. Idealmente habría sido bueno tratarlos juntos, pero por el tiempo no lo alcanzamos a tratar, pero ustedes van a darse cuenta que está estrechamente vinculado con el capítulo anterior. Ya, hermana, a ver si nos lee el capítulo 11. ¿Todo el capítulo 11? ¿Queremos? ¿Sí? A ver, leamos, tiene 13 versículos. Podría ser los 6 primeros, y desde el 7 al 13 le podemos pedir al hermano Claudio. Comienzo. Y el Espíritu me elevó y me metió por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 varones, entre los cuales vi a Jazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benai, príncipe del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan mal consejo en esta ciudad, los cuales dicen: no será tan pronto edifiquemos casas, esta será la caldera y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, dijo, hijo de hombre. Y el Espíritu de Jehová descendió sobre mí y me dijo: di así, dice Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Ya, vamos a decir un breve comentario de esos versículos antes de que nuestro hermano Claudio continúe leyendo. Bueno, si ustedes recuerdan, en el capítulo 8 el profeta Ezequiel fue llevado, él estaba en su casa, allí en Babilonia, junto al río Quebar, y dice que estaba en presencia de los ancianos del pueblo judío que está residiendo en Babilonia, desde entre los cautivos. Entonces fue llevado en espíritu y fue llevado a Jerusalén. Vio las abominaciones, le fue mostrando el Señor, de verdad, los pecados. 4 situaciones, 4 escenas vio en visión, y las 4 tenían que ver con pecados, pero los 4 eran idolatría, o pecados que tenían que ver directamente contra Dios. Y el cuarto pecado era de los mismos 25 varones que gobiernan el pueblo. Ellos estaban adorando al sol explícitamente. Y luego, ¿verdad?, de que se le muestran los motivos por los cuales Dios ha desamparado a Jerusalén y ya no la va a librar de los enemigos, le muestra en el capítulo 9 una visión de 6 varones que eran guerreros, que venían con instrumento para matar, o sea, armados, con armas. Y esos 6 varones deben destruir Jerusalén. Estos varones vienen del norte, pero antes de que estos 6 varones comiencen a destruir, ve un 7º varón que está vestido de lino, y este varón trae un tintero de escribano, y se le da la orden de poner un sello en la frente de aquellos que son leales a Dios. Entonces, a pesar de que el Señor ha desamparado completamente Jerusalén por sus pecados, ¿verdad? Y aquí solamente es una muestra de los pecados. Pero imagínense si ellos estaban adorando dioses paganos, habían dejado a Dios completamente fuera, ¿cómo sería su moralidad? ¿Cómo sería su relación con el vecino? ¿Cómo sería la relación matrimonial? ¿Cómo estarían los hijos? Y todo lo demás que podemos imaginar. Entonces Judá se había transformado en un reino peor que los cananeos que Dios eliminó en el tiempo de Josué. Y después del capítulo 9, ¿verdad?, en el cual se pone esa señal en la frente de los fieles,
que esto no hace ver en el libro de Ezequiel, porque cuando uno lee la historia desde afuera, uno dice, ¿por qué una ciudad completa fue destruida? No habría gente buena allí, pero bueno, la poca gente buena, el Señor hizo que sobrevivieran. Ellos estaban con el sello de Dios. Eh, y después dice en el capítulo 10, menciona, digamos, que la gloria de Dios se retira. Antes de que los varones comiencen a destruir, la gloria de Dios sale del santuario, del templo, y se coloca sobre el lugar santísimo, luego se aparta, ¿verdad? Y acá nos da la información en este capítulo 11 al principio, que la gloria de Dios salió por la puerta oriental. O sea, Dios ya no está en el templo está desamparado. Y, y dice acá, citando lo que mencionan los líderes de Israel, y a ver si no me acuerdo, aquí parece que menciona a estos varones, ¿sí? Me parece que aquí menciona a estos 25, ¿sí? Es el versículo 1 del 11, que dice que Dios sale por la puerta del oriente y he aquí a la entrada de la puerta 25 varones, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Fíjense que acá él dice que la puerta oriental por la cual Dios sale se aleja de la ciudad. En esa puerta están parados los 25 varones que dirigen a Israel. Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 8 ya había visto estos 25 varones, los había mencionado, pero los menciona como el pecado más grave. Ellos están adorando al sol. Entonces, por eso, digamos, podemos estar más seguros de que esta visión o el capítulo 11 parte de la misma visión del capítulo 8. Los capítulos 8 al 11 son una sola visión, que Ezequiel, aunque está físicamente en Babilonia, en su casa, él es llevado en espíritu a Jerusalén y puede ver distintos lugares del templo, el entorno del templo, incluso las cámaras por dentro de los sacerdotes, como ellos adoran ídolos. Y estos 25 varones que aparecen allí adorando al sol, otra vez aparecen acá. Y ahora ellos están hablando y están diciendo, no, Jerusalén no va a ser destruida. Edifiquemos casas nomás, vivamos, hagamos planes, no se preocupen. Y dicen una especie de proverbio, dicen, Jerusalén es como una olla de hierro y nosotros somos la carne, estamos adentro, estamos seguros. Esta idea, ¿verdad? Es que supuestamente en el pensamiento de ellos, la carne es lo más importante de un plato de comida. Para la mentalidad de estos, bueno, vemos que la espiritualidad está vinculada con el estilo de vida, ¿verdad? Estos eran los líderes religiosos y políticos de Judá, pero no estaban preocupados, ¿verdad?, de la dieta del Edén, ni siquiera de adorar a Dios. Entonces para ellos, el plato de comida, lo más contundente era la carne y lo demás era solo accesorio. La papa, el choclo, las verduras, los fideos, todo eso era accesorio. Y como de Jerusalén fueron sacados un grupo numeroso, más de 10.000 personas, ¿se acuerdan? Que fueron llevados, entre los cuales fue Ezequiel, el sacerdote, cuando todavía no era profeta, y también el rey Joaquín. Todos ellos fueron llevados al cautiverio. Estos varones dicen, a nosotros no nos llevaron porque somos los mejores, somos la carne, ellos son las papas, las verduras de la cazuela. En otras palabras, están diciendo que ya se llevaron a los más malos. Nosotros somos los mejores, somos los líderes religiosos del pueblo, entonces estamos seguros. Somos como la carne dentro de la olla de fierro. Nadie nos va a sacar de acá. Entonces,
Dios responde a través de Ezequiel diciendo que ellos son como la carne, pero la carne de cadáveres que van a quedar tirados allí en Jerusalén después que vengan a Nabucodonosor. ¿Mm? Posteriormente ellos dicen, sí, va a venir un fin, pero eso para mucho tiempo. No alarmemos diciendo que ahora, en nuestra generación, va a haber un fin, sino que el fin viene, pero mucho tiempo después. Así que edifiquemos casas, planifiquemos, olvidémonos de peligro. Eso en el fondo, ¿verdad? Gracias, hermano, por la lectura y vamos a seguir con el hermano Claudio desde el versículo 7 hasta el final. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Yo os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicio entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Gracias. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que a pesar de los pecados graves que estaban cometiendo y de vivir completamente apartados de Dios y de lo que dice la Escritura, a pesar de toda la luz que tenía el pueblo de Dios, como ningún otro pueblo en la tierra, y de la responsabilidad que tenían como los líderes religiosos del pueblo, ellos más encima no creían la voz de los profetas de Dios. Recordemos que en Jerusalén estaba Jeremías las 24 horas del día predicando y anunciando la destrucción y haciendo el llamado para el arrepentimiento. Y por otro lado, Ezequiel, ¿verdad? En el cautiverio también él está predicando el mismo mensaje y estos viajes de Ezequiel a Jerusalén, yo no sé si solamente él podía mirar como ausente de la escena, o si él también podía intervenir dentro del grupo de las personas que él veía. De todas maneras, la comunicación entre Jerusalén y Babilonia, aunque distante, era expedita. Había mensajeros que venían desde Babilonia a Jerusalén y de Jerusalén a Babilonia. Entonces, en Jerusalén los líderes sabían del profeta Ezequiel y sabían los mensajes que él estaba predicando. Y esos mensajes de destrucción de Ezequiel coincidían con los mensajes de destrucción de Jeremías. Pero a pesar de eso, a pesar de todo, a pesar de la palabra de Dios, los líderes religiosos hacían oídos sordos y le decían al pueblo: no se preocupen, edifiquen, sigan con los planes, estamos seguros acá, estamos dentro de una olla de hierro, nadie nos va a sacar. Pero acá, ¿verdad? Los textos que lee nuestro hermano muestra de que ellos, muchos de ellos quedarán como carne, pero no como la carne que está protegida en la olla, sino como carne de cadáveres que morirán. Y dice, y yo los sacaré. O sea, no es que nadie los podrá sacar de Jerusalén o de la olla. Dice, yo los sacaré de la olla y los llevaré al exilio. Y morirán espada fuera de Jerusalén. Entonces, ellos no pueden, digamos, sentirse confiados en la seguridad material que tienen. Para ellos, Jerusalén, y de hecho Jerusalén es una ciudad fortificada, es una ciudad muy difícil de tomar. Si ustedes recuerdan, cuando Josué, en los tiempos después de Moisés, conquistó todas las ciudades, estados de Canaán, conquistó Jericó a pesar de los muros,
conquistó, digamos, prácticamente todo el territorio de Canaán, dice la escritura que él no fue capaz de conquistar Jerusalén de los jebuseos, porque era una ciudad fortificada. Y después tenemos toda la historia de los jueces, donde tampoco conquistaron Jerusalén, sino Jerusalén en medio de Judá, siendo un reino extranjero. Después vinieron los reyes, y el rey Saúl, a pesar de los éxitos militares que tuvo, tampoco pudo expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, hasta que vino David, y ustedes saben que Jerusalén se llama la ciudad de David porque él la conquistó. Pero los habitantes de Jerusalén estaban tan confiados en que la ciudad era impenetrable, que le gritaron de los muros a David, le dijeron, mira, no necesitamos vigilar. Si tú intentas entrar, los ciegos y los cojos pueden expulsarlos. Así de segura es la ciudad. Y dice la Biblia que David se dio cuenta de que era imposible traspasar los muros. Entre paréntesis, Jerusalén está a más de 800 metros sobre el nivel del mar. Por eso es que en los evangelios dice que Jesús subió a Jerusalén. O sea, no era como ir de una ciudad a otra en forma plana, sino que había que subir la ciudad y arriba tenía muros fortificados. Y también habían canales de agua que pasaban por dentro, es decir, aunque sitiaran la ciudad y les quitaran digamos, el agua de afuera, ellos adentro tenían agua, por lo tanto tenían alimento, podían vivir, no se preocupaban. Y dice la escritura que David se aprovechó de estas circunstancias, de los canales que tenían ellos de agua, y descubrió dónde estaba el canal por donde entraba agua a la ciudad, algo parecido a lo que hizo Ciro, y pasó por ese acueducto, y entró a Jerusalén y tomó la ciudad. Entonces, Jerusalén es una ciudad muy difícil de tomar. Y si ustedes ven el ejército asirio, en el tiempo del rey Ezequías, tomó todas las ciudades de Judá y las destruyó. Pero con Jerusalén le costó. Y cuando reunió un ejército, digamos, numerosísimo, como para acabar con Jerusalén de una vez por todas, dice que el ángel de Jehová defendió Jerusalén y mató los 185.000 soldados que estaban allí para matar y saquear. Entonces ellos se sentían confiados porque a pesar de que el pueblo llevaba, digamos, décadas, siglos quizá en apostasía, Dios igual defendía la ciudad. La ciudad era segura, era como una olla de hierro, que no tenían temor de que alguien pudiera sacarlos de allí, pero el profeta tiene que anunciarles que no se apoyen en la confianza. Esto, digamos, nosotros podemos aprender una lección, porque muchas veces, si nosotros, por ejemplo, nos apartamos de Dios, estamos indiferentes con las cosas de Dios, viviendo una vida mundana, en pecado, quizás no a la altura de los judíos de ese tiempo, y podemos decir, bueno, pero yo tengo un buen trabajo, tengo una familia que me apoya, tengo una casa propia, y podemos pensar en todo lo que tenemos como de seguro. Tal vez Dios no me va a cuidar, pero no importa que no me cuide, al final no estoy desamparado. Y sin embargo, somos muy vulnerables. Nos puede afectar un cáncer y nos morimos y perdemos todo, ¿verdad? O en fin, pueden pasar miles de cosas en nuestra familia, que es un pilar, se puede venir abajo. En fin, la verdad es que nuestra única seguridad está en el Señor. Y eso ellos no lo tenían en cuenta. Entonces, vamos a continuar. Bueno, y acá, ¿verdad? Dios da una muestra de la vulnerabilidad de los grandes y los poderosos hombres que lideraban Israel. Dice que mientras él estaba en esta visión, anunciando esto, murió Jaazanías, uno de los líderes de estos 25 varones, que tenía todo el poder y la riqueza, ¿verdad? Y gobernaba el pueblo, cayó muerto. Y dice que Ezequías, ¿verdad?, se alarmó al verlo caer muerto
y dijo, ah, Señor, ¿no dejarás ni un remanente de tu pueblo? Y la verdad es que Dios sí, sí dejará un remanente. Pero Dios está usando todos los recursos para impactar a su pueblo, para que despierten. ¿Mm? Era como la Odisea, ¿verdad? Una iglesia tibia, dormida, pero el Señor hace todos los esfuerzos posibles para que su pueblo despierte y reaccione ante los llamados que le hacen los profetas de Dios. ¿No? Bueno, vamos a avanzar con el capítulo siguiente, sería el capítulo 12, donde Dios hace algunas promesas. Este capítulo tiene, perdón, es el mismo capítulo 11, pero continuamos desde el 14 hasta el 25. Hermana Gloria, ¿puede leer usted? Quizás mucho estoy dando, a ver. Ya, pastor. A ver, déjeme buscar acá. Léalo todo nomás, hermano. Lo que Amén. queda del capítulo 11. Amén. Dice promesa de restauración y de renovación. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque le he arrojado lejos entre las naciones y le he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en la tierra donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os rogaré de los pueblos, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras a las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de la piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras del deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo un camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Gracias, hermano. Bueno, ustedes pueden ver que ante la angustia del profeta Ezequiel y el clamor que él dice, ah, Jehová, morirán todos, no dejarás un remanente, Dios responde y explica a Ezequiel que sí dejará remanente. Y esta sección que leyó nuestra hermana está llena de promesas. Ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? Que dice que aunque Dios lo lleve a tierra lejana, ¿verdad? Aunque estén en un país el más lejano del mundo, yo les seré un pequeño santuario donde ellos estén. Es una hermosa promesa, ¿verdad? Porque después de todo, ellos ya tenían todo un ritual y toda Jerusalén giraba en torno al templo, ese magnífico templo construido por Salomón. Pero la verdad es que el propósito del templo, el origen del templo, fue idea de Dios. Fue Dios quien dijo a Moisés, hagan un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces el propósito del templo o del santuario era que Dios pudiera morar en medio de su pueblo. Pero ahora el pueblo había rechazado a Dios. Tenía otros dioses en el templo. Adoraba a otros dioses. Y Dios tiene que salir de allí. Pero, ¿verdad?
aunque Dios permita que venga el enemigo, los venza, los derrote, se los lleve cautivo a tierra lejana, allí en esa tierra Dios otra vez irá detrás de su pueblo y otra vez, aunque no construyan un templo en tierra lejana, la presencia de Dios allí estará. Él será un pequeño santuario. Entonces no es necesario, ¿verdad? Es el edificio, como el templo de Salomón, para asegurar la presencia de Dios. Dios puede estar con ellos, aunque no tengan un templo construido. Dios puede estar con ellos, aunque no estén en Jerusalén, la ciudad santa. Pueden estar en medio de Babilonia, pero Dios puede estar morando con ellos. Y eso nos ayuda a nosotros a entender Apocalipsis 18, cuando dice el fuerte clamor, salid de Babilonia, pueblo mío. Nosotros pensamos que el pueblo de Dios está dentro de la iglesia remanente, pero la verdad es que Dios tiene un pueblo también en Babilonia y Dios mora con ellos. Dios es un pequeño santuario con esas personas, aunque no estén en la Tierra Santa, aunque no estén en el remanente. Y así como ese remanente salió de Babilonia, después de Ciro, ¿verdad? Así también el remanente fiel que esté en otros lugares saldrá también, ¿verdad?, para unirse con el remanente fiel. Bueno, y además de esa promesa, hay otras más, ¿verdad? Dice en el versículo 17, así dice Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de la tierra de las cuales por las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. O sea, Él está prometiendo que ellos, Dios los rescatará, los mandó lejos, pero los va a volver a buscar, ¿verdad? Después que ellos aprendan la lección de que sean humildes de Dios, reconozcan sus pecados, Él va a volver a traerlos, dice, a esa tierra. Y también les promete, fíjense en el versículo 19, no solamente digamos, una restauración externa, material, sino dice que les dará un nuevo corazón. El versículo 17, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de la carne, y les daré un corazón de carne. Entonces, Dios está prometiendo acá restaurarlos completamente, restaurarlos materialmente, externamente, prosperarlos, retornarlos a su patria, pero además está prometiendo darle un nuevo corazón. Y dice aquí unas palabras muy lindas, que son las palabras del pacto que Dios le hizo, digamos que Dios las pronunció con Abraham, y después las pronunció con el pueblo de Israel en tiempo de Moisés. Dice el versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Eso es lenguaje pactual. Nosotros estudiamos un folleto del pacto, ¿verdad? ¿Y qué es el pacto? Es ese convenio entre Dios y su pueblo, donde Dios dice, ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Entonces, con esto Dios está prometiendo que volverá a hacer un pacto con ellos. Le está prometiendo un nuevo pacto. Es como el profeta Oseas, donde Dios ilustra el pacto de Dios con su pueblo, con el pacto matrimonial. Y la esposa de Oseas le es infiel, ¿verdad? Finalmente se va con otros, pero después fracasa, ya no está tan atractiva, pasan los años, y ya los amantes no la prefieren, ¿verdad? Y ella se endeuda y termina vendiéndose como esclava para pagar sus deudas, y Dios le dice al profeta que venda todo lo que tiene y que la compre. Él la compra y vuelve a hacer un pacto matrimonial con ella, en el cual el profeta, o sea, será su esposo y ella será su esposa. Entonces, sí, también Dios está prometiendo un nuevo pacto. Y este nuevo pacto está mucho más claro, yo creo que ustedes lo han leído, en Jeremías capítulo 31 al 34, donde dice explícitamente, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, ¿verdad?
Entonces, ese nuevo pacto está allí. También en Ezequiel capítulo 36, Dios promete que los santificará, los limpiará y les dará un nuevo corazón. El capítulo 36 es un capítulo de conversión y lo usamos muchas veces cuando predicamos en una campaña evangelística para ser llamados. Pero el contexto del capítulo 36 de Ezequiel es justamente en relación al pueblo de Dios, no a gente inconversa que queremos que se convierta, sino el pueblo de Dios que se rebeló contra Dios, se apartó de Dios, apostató, fueron llevados al cautiverio, pero Dios le está haciendo el llamado para que vuelvan a ser su pueblo y Dios los volverá a amar y les dará un nuevo corazón. Entonces, en este capítulo, o más bien esta sección, es la respuesta al clamor desesperado de Ezequiel: Señor, ¿morirán todos? ¿No dejarás remanente para Israel? Bueno, sí, aquí está la respuesta. Inmediatamente después de eso, en el versículo 22 en adelante, dice que la gloria de Jehová con los querubines se fue del templo y de la ciudad y se posó sobre el monte de los olivos. El mismo monte, ¿verdad?, en el cual se separó Cristo después de haber pronunciado las maldiciones y los ayes contra la Jerusalén impenitente de su tiempo. Bueno, y luego menciona que él fue llevado otra vez por el Espíritu a su casa Babilonia, 1100 kilómetros, ¿verdad?, a la velocidad de la luz. Él estaba en Jerusalén, a los minutos estaba otra vez en su casa en Jerusalén, en medio de los varones del pueblo, los ancianos del pueblo judío en Babilonia, los cautivos, y él les contó todo lo que vio en visión. O sea, ese mensaje no era solamente para los judíos que vivían en Jerusalén, sino también para los judíos que estaban viviendo acá, en el cautiverio. Bueno, vamos a leer entonces el capítulo 12. Nos falta, ¿a quién más le pedí? A la hermana Carmen Luz, ¿cierto? Me parece que sí, la hermana Carmen Luz. Ya, hermana, a ver si nos lee el capítulo 12. Léanos hasta el versículo 7. Ok. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día a la vista de ellos. Te pasarás de tu lugar a otro lugar a la vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son una casa rebelde. Sacarás tus enseres de día a la vista de ellos, como enseres para el destierro, pero tú saldrás por la tarde a la vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Ante tus propios ojos te abrirás paso a través de la pared y saldrás por ella. Ante sus propios ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás el país, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Yo hice como se me había mandado, saqué mis enseres de día como enseres para el destierro, y a la tarde me abrí paso a través de la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a la vista de ellos. Gracias, hermana. Bueno, acá, si ustedes se pueden dar cuenta, acaba de terminar una visión y entramos inmediatamente en una escena dramatizada. El profeta tiene ahora que dramatizar el cautiverio. O sea, el mensaje tiene que llegar. Se lo va a repetir 1 y 1000 veces. Las esperanzas que tienen los cautivos allí en Babilonia, de que esto del cautiverio es temporal, van a volver otra vez a su patria, Jerusalén se va a restaurar, Babilonia va a caer como cayó Asiria. Eso no es así, ¿verdad? No es así para su generación, por lo menos. Ellos
morirán en Babilonia. No es que van a volver a su tierra. Piensen ustedes que todos los judíos, los millares de judíos que salieron, tenían casa, tenían bienes en Jerusalén, y un día se los llevaron a todos cautivos y perdieron sus bienes, que a lo mejor lo habían conseguido con el esfuerzo de toda su vida. Entonces ellos tenían siempre la esperanza de volver, pero la promesa, o más bien la profecía, es que no volverán, y además de eso, los que están todavía allá van a sumarse a ellos. O sea, en vez de que el cautiverio se termine y vuelvan, va a haber otro cautiverio peor en el cual todos van a tener que salir. Pero el profeta no tiene que repetirlo como ya lo ha dicho antes, sino que ahora tiene que dramatizarlo. Y recuerden ustedes que el profeta en toda esta situación está mudo. Solamente puede hablar cuando Dios lo hace hablar. Por ejemplo, después de la visión, que fueron los ancianos a verlo, y él fue llevado en visión y vio todo aquello, vuelve y dice que Jehová lo hizo hablar y contarle la visión a los ancianos de los cautivos. Pero ahora él, como un mudo, ¿verdad? Él no va a hablar, sino que va a dramatizar algo. Y dice que debe en el día tomar sus enseres, las cosas que puede llevar en la mano, y sacarla al patio de la casa, y vestirse como una persona que es llevada a cautiverio, como digamos, una persona de un pueblo derrotado por la guerra, y llevarse lo necesario, ¿verdad? Lo saca al patio, lo deja allí, y en la noche debe romper la pared. Me imagino la pared puede ser quizá de la casa, o quizá como un muro, ¿verdad? Que comunique hacia afuera. Debe romper el muro. Los muros en Babilonia y las casas en Babilonia de los cautivos eran de adobe, o a veces de ladrillo cocido. Entonces ellos, bueno, ustedes saben que un ladrillo se puede gastar, o un adobe también, y sobre todo si son casas que ya llevan años, algunos ladrillos están medio sueltos, puede que haya un agujero, y él debía ahí sacar adobes o ladrillos y meterse por un hoyo de la pared, y salir a la vista del pueblo, ¿verdad? Para que ellos vieran que el profeta estaba remedando lo que el pueblo judío, que se siente seguro, ellos dicen: somos la carne de la olla, nadie nos saca de acá. Para que ese pueblo que se siente seguro, ¿verdad? Los que están cautivos vean que lo que el profeta le acaba de contar de la visión es real. ¿Mm? O sea, él es todo un actor, él tiene que representarlo en todas las formas. Ahora, bueno, esto nos recuerda justamente lo que va a venir. Si ustedes han leído el libro de Reyes, segundo de Reyes, y también el libro segundo de Crónicas, cuando nos cuenta la historia del rey Sedequías. Lean la historia del rey Sedequías, y dice que el rey Sedequías se sentía muy seguro dentro de los muros de Jerusalén, y cuando el profeta Jeremías le dijo que no se sintiera seguro porque Babilonia lo iba a sacar, él mandó a matar al profeta Jeremías, pero no matar con espada, sino tirarlo a una fosa con barro, ¿verdad? Para que él muriera allí. Pero dice el libro de Jeremías que en la noche fue un eunuco y digamos, en secreto lo sacó con una cuerda y lo salvó, si no habría muerto. Entonces, el rey Sedequías, dice la Biblia, que cuando Nabucodonosor rodeó la ciudad, él peleó como pudo, pero finalmente los babilonios echaron abajo las puertas de Jerusalén. Entonces el rey Sedequías, con su familia, sus hijos, su reina y sus más cercanos y sus guardaespaldas, rompieron el muro de Jerusalén. En el otro extremo, si los babilonios estaban entrando por acá, él rompió el muro de atrás y salió por atrás por el muro, sacaron piedra, ladrillo, y se metieron y escaparon por el muro. Entonces dice que
los soldados de Nabucodonosor, una vez que no encontraron al rey en la ciudad y vieron el muro abierto, lo persiguieron por el muro y lo encontraron. Y cuando lo encontraron, lo llevaron ante Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dijo, traigan a los hijos, y los mató delante de él, del rey Sedequías. Traigan a la esposa, a la reina, la mató delante de él. Y después dijo, traigan al rey. Le dijo, no te mataré. Pero les dijo a los soldados, sáquenle los ojos. Le sacaron los ojos. Entonces el rey Nabucodonosor le dijo, Sedequías, lo último que viste con tus ojos fue la muerte de tu familia. Y se lo llevó cautivo a Babilonia. Entonces, esa situación que vivirá el pueblo judío hasta el rey. O sea, imagínense si el rey es tratado así, ¿cómo serán tratados la gente más común? Fue algo terrible, ¿verdad? Lo que les pasó, pero en este momento, que faltan pocos años, pensemos que estamos como en el 590 a.C., y la historia de la destrucción de Jerusalén que yo le cuento es del año 586. O sea, faltaban unos 4 o 5 años para que viniera el fin. Y ellos pensaban que no iba a venir un fin, que todo iba a andar bien. Bueno, vamos a continuar leyendo. Volvamos entonces a la hermana Viviana. Habíamos leído hasta el 7. A ver si hermana lee desde el 8 hasta el 16. 8 al 16. Ya. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo, Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles, así dice Jehová el Señor, al príncipe en Jerusalén es esta carga, y a toda la casa de Israel es esta en medio de ellos. Esta en medio. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así les harán a ellos. Irán al destierro, a la cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán, horadarán la pared para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él y será preso en mi malla y lo haré llevar a Babilonia, a tierra de caldeos, mas no la verá y allá morirá. Y a todos los que estuvieron alrededor de él para ayudarle y a todas sus tropas esparciré a todo viento y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones, y los dispersaré por las tierras. Y haré que de ellos queden pocos en número, de la espada y del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrían que yo soy Jehová. Ya, gracias, hermano. Bueno, fíjense que acá dice que vino a mí palabra de Jehová diciendo, cuando te vean que vas saliendo como un cautivo, ¿verdad? Escapando por el muro, y te pregunten qué haces, yo te dejaré hablar. O sea, Dios iba a hacer que él ya en ese momento pudiera hablar, y él les debe decir, así ocurrirá a los judíos que quedan en Jerusalén. Y dice, y el príncipe que está en medio de ella. Saben que una característica del lenguaje del profeta Ezequiel es que nunca le llama a los reyes judíos rey, sino que siempre le llama príncipe. Entonces, cuando habla del príncipe que está en Jerusalén, se refiere al rey Sedequías, el que yo le estaba contando la historia triste, que su final triste.
Bueno, y otro detalle es que aunque Sedequías es el rey de los judíos allí en Jerusalén, Ezequiel nunca lo considera rey, porque se acuerdan que él todas las fechas que coloca son de los años del reinado de Joaquín, el que está cautivo allí en Babilonia. Porque se acuerdan que yo les conté que en el año 597, cuando Nabucodonosor se lleva a Joaquín y su familia, Ezequiel y 10.000 cautivos, Joaquín es puesto en la cárcel, pero come de la comida del rey. Entonces Ezequiel, volvamos al capítulo 1 para que ustedes lo recuerden. El capítulo 1, los primeros 2 versículos, dice: aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. O sea, él está fechando no solo acá, sino todos los acontecimientos en relación al reinado de Joaquín. Pero Joaquín, él recibe la visión en el 5.º año de la deportación, pero Joaquín ya no es rey, está deportado, está en la cárcel, está en Babilonia, está lejos de Jerusalén. Pero él no dice en el año tanto del rey Sedequías que gobierna en Jerusalén, sino que las fechas son siempre en relación al reinado hipotético de Joaquín que no está reinando. Y el rey judío, el verdadero rey que está en Jerusalén, en este caso Sedequías, siempre le llama príncipe. Y ustedes pueden ver que dentro del castigo que dice del rey, dice que perforarán la pared, el muro, escaparán de noche, y dice, y le llevarán cautivo a Babilonia, mas no la verá con sus ojos, y allí morirá. ¿Por qué dice esto? Porque si él va a ser llevado cautivo a Babilonia, no verá Babilonia con sus ojos. Es porque justamente Nabucodonosor le sacó los ojos, ¿verdad? Antes de llevarlo al cautiverio. Entonces, en este capítulo 12, Ezequiel, unos 5 o 6 años antes, está profetizando lo que le va a ocurrir al rey Sedequías. Y los demás, dice, morirán espada, morirán de hambre, de pestilencia, porque ellos no han querido, ¿verdad?, arrepentirse de sus pecados. Bueno, vamos a continuar. Pero aún así, él promete que dejará un remanente. Otra vez promete, ¿verdad? Promete que dejará un remanente con vida, aunque queden esparcidos entre las naciones. Vamos a leer entonces desde el 17 hasta el final, hermano Claudio. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada. Y sabréis que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabras y las cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es
para que aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Gracias, hermano Claudio. Bueno, ustedes pueden ver que dice que en la tierra de Israel, y también el término Israel en realidad no es tan correcto en el sentido de que Israel, las tribus del norte, el reino de Israel ya no existía, los asirios lo habían destruido. Ezequiel pertenece al reino de Judá, que es al sur, pero utiliza el nombre Israel en vez de Judá porque el mensaje, ¿verdad?, no está circunscrito solo a los judíos, sino es como un mensaje para todo Israel, aún el Israel que ya no está. Y después de todo, Judá es lo único que queda de Israel, porque lo demás, ¿verdad?, las otras tribus ya no están. Y dice que ellos tienen un refrán que está allí en el versículo 22, ¿verdad? Ellos dicen, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. O sea, los adventistas nos asustaron que Jesús venía pronto, una venida inminente, y han pasado los días, han muerto los pioneros, murieron nuestros abuelos, creyendo que iba a venir en sus días, pero desaparecerá toda visión, o sea, todo lo que nosotros creemos, todas las profecías van a desaparecer finalmente, no se van a cumplir. Entonces dice acá que él debe decirles que las profecías se cumplirán impaganitablemente, ¿verdad? Aunque a ellos les parezca que no, aunque haya pasado tiempo, la verdad es que Dios nunca puso una fecha para su venida. Tampoco en tiempos de Ezequiel ni de Jeremías Dios no dijo una fecha para el fin de Jerusalén. Pero sí los profetas anuncian aquello. Ahora, dice también acá que hay lisonjeros entre el pueblo judío que les dicen cosas bonitas. Cristo te ama, no necesitas cambiar de vida, ¿verdad? Algo así. No te preocupes porque Dios te va a cuidar. Dios ama al pecador. Pero la verdad es que dice que esas palabras son engañosas. Y bueno, la verdad es que nosotros no creemos que nosotros creemos que Dios ama al pecador, ¿verdad? Pero creemos que Dios odia su pecado. Entonces, en el fondo, sí es verdad que Dios ama al pecador y Dios está dispuesto a perdonar y restaurar, pero no a dejarnos como estamos. O sea, Dios puede amar a un drogadicto, pero Dios no es feliz que él siga siendo drogadicto. Por el mismo amor que le tiene, el Señor usa su poder para cambiarle la vida. Entonces, el mensaje que se estaba predicando en Jerusalén en los tiempos de Ezequiel era un mensaje engañoso, un mensaje que daba esperanza para seguir viviendo en pecado. Pero en cambio el mensaje impopular del profeta Jeremías y del profeta Ezequiel era un mensaje condenatorio para ellos por su pecado. Y en realidad aparentemente eran malas nuevas, porque el mensaje era bien el fin, hay una destrucción. Pero esto en realidad es buenas nuevas, si nosotros recordamos el capítulo 12, el 11, la última parte, cuando dice que Dios hace todo esto del cautiverio, pero Él no los abandonará porque vivirá en medio de ellos, les dará un nuevo corazón y los va a restaurar. En otras palabras, la destrucción es necesaria para que haya una restauración. Podemos decir que el lago de fuego es necesario para que haya cielos nuevos y tierra nueva. ¿Mm? Bueno, entonces, y finalmente, los versículos 27 en adelante, dice que los del pueblo responden diciendo, sí, es verdad, en algún momento Jerusalén será destruida, pero eso es para lejanos tiempos, a largo plazo. Una profecía que no va a venir en nuestra generación, ¿para qué nos preocupamos? Sí, en algún momento va a venir el fin, pero
pero no seamos alarmistas. Eso es lo que están diciendo en el fondo, ¿verdad? Eso está en el versículo 27 cuando dice, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Una de las formas, ¿verdad?, de minimizar las profecías bíblicas, una es rechazarlas, como hacen al principio. Ahora, si todas las evidencias nos muestran que las profecías son genuinas y que Dios conoce el futuro, entonces la otra forma de rechazarlas cuando no pueden evitarlas es decir, bueno, sí, se van a cumplir, pero a largo plazo. ¿Para qué nos preocupamos ahora? En cambio, Dios le dice, por medio de Jeremías, el 28, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. En realidad, fíjense, faltan 5 años para el fin, en el tiempo de Ezequiel. Por eso es que él tiene que decir con todo su drama, tiene que decirlo, anunciarlo, profetizarlo. Y fíjense que el capítulo, o más bien la porción que leímos ahora, del versículo 8 en adelante, dice que él debe comer con angustia, ¿verdad? Asustado, porque sí, el pueblo comerá en el momento de que la ciudad esté sitiada. Y yo me imagino, si ustedes les dicen, mira hermana o hermano, yo quiero que tú en el programa de Sociedades Jóvenes tomes 11, pero asustada, así con temor. Yo no sé si seríamos tan buenos actores como para hacerlo y que nos crean, porque generalmente cuando tenemos que representar un papel se nos escapa una risita o algo así, no lo podemos hacer tan real, y en el fondo toda la iglesia que nos está viendo sabe que estamos realizando un papel nomás, pero nadie se asusta. Pero yo me imagino qué tan buen actor tiene que haber sido Ezequiel, que esto él tenía que representarlo y el pueblo le llamaba la atención, ¿verdad? Estaba causando un impacto en ellos, estaba despertándolos. Si a mí Dios me pidiera que fuera actor, yo no sé cómo lo haría porque no tengo ningún don como para actuar. Pero fíjense que el profeta tiene que ser multifacético en su mensaje. El mensaje se predica de todas las formas. Si nosotros creemos que solamente predicamos cuando damos un estudio bíblico o estamos en un púlpito, no es así. El profeta debía predicar cuando comía, debía predicar cuando dormía, debía predicar con lo que vestía, debía predicar cuando estaba en visión, cuando estaba despierto, cuando no podía pronunciar palabras, debía predicar, y cuando Dios le daba que hablara, debía predicar. Entonces, como dice Pablo, dice, me es necesario predicar a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a continuar. A ver, ¿cómo estamos en la hora? Sí, alcanzamos a leer el capítulo 13. Vamos a pedir a quien nos toca, a la hermana Carmen Luz. Capítulo 13, hermana, si nos lee hasta el versículo 7. Ok. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y que nada han visto. Como zorras en los desiertos han sido tus profetas, Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Han visto vanidad y adivinación mentirosa, dicen. Ha dicho Jehová, pero Jehová no los envió. Con todo esperan que confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, puesto que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, porque habéis hablado vanidad y habéis visto mentira.
Por eso yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Mi mano estará contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en el consejo de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto han engañado a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y porque cuando uno levantaba una pared, ellos la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores que el lodo suelto se caerá, vendrá una lluvia torrencial, y yo enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y un viento tempestuoso la romperá. Y he aquí que cuando la pared haya caído, no os preguntarán dónde está la mezcla con la que recubristeis. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa un viento tempestuoso con mi ira, y una lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para destruir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con todo suelto, y la echaré a la tierra, y será descubierto su cimiento. Caerá y seréis consumido en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Consumaré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré que no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y que vieron para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. ¿Sigo? Gracias, hermano, hasta allí. Y tú, bueno, hasta ahí. hasta ahí. Hasta ahí, ¿sí? Bueno, ustedes se pueden dar cuenta de que las esperanzas que tenían los líderes religiosos y políticos en Jerusalén y el pueblo, tanto el pueblo judío que estaba en Jerusalén como el pueblo judío que estaba en cautiverio, era porque habían profetas que decían, así ha dicho Jehová. Y ellos juraban haber visto visión de Dios. Ellos decían, Dios me habló. Escuchen la palabra de Dios. ¿Y cuál es el mensaje que ellos decían? Paz, paz, paz y seguridad. Eso nos suena muy parecido, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y aquí ellos están diciendo paz, paz, seguridad, pero dice que vendrá una destrucción repentina y ellos mismos caerán. ¿Mm? Y hace una analogía, porque fíjense que Ezequiel es muy gráfico, muy concreto, va ilustrando cada idea. Dice que la ciudad de Jerusalén está protegida por un muro, pero dice que el muro está lleno de brechas. Entonces dice que ellos tapan las brechas con lodo suelto. En el original dice con cal, como que le tiran cal a la pared para tapar los hoyos, pero dice yo enviaré una lluvia torrentosa y la cal se va a deshacer y va a caer como polvo y los hoyos van a quedar al descubierto. Entonces, en el fondo, las palabras de ellos, el mensaje que predican, tal vez lo hagan con mucha elocuencia, tal vez sean convincentes. Fíjense que son personas que están diciendo que Dios les habló y le están predicando al pueblo, pero el mensaje de ellos es como tapar un hoyo de una pared con cal, que viene la lluvia y se desvanece. Entonces sus palabras son mentirosas y ellos intencionalmente están dando un mensaje así. Si ustedes se recuerdan, el profeta Jeremías dice que Dios le da una misión y también tiene que dramatizar. Entonces Dios le dice a Jeremías, mira, ponte un saco como si fuera un esclavo que te llevan al cautiverio y toma un yugo de madera, un yugo de buey, y póntelo en tu espalda y amárrate las manos una a cada lado y entra al palacio del rey Sedequías. Entonces él entró de esa forma con el yugo arriba, donde el rey Sedequías, y el rey en el trono se alarmó y el profeta le dijo, mira Sedequías,
así será llevado tu pueblo al cautiverio. Como este yugo que yo tengo acá, en mi hombro, así ustedes serán llevados al cautiverio si no se arrepienten y hacen lo que Jehová les dice. Y dice que en ese momento un profeta que estaba junto al rey Sedequías se levanta y dice: oíd palabra de Jehová. Dios a mí me dio una visión. Jeremías es un falso profeta. Y dice que fue por la espalda y le quitó el yugo a Jeremías, lo quebró por la mitad en el suelo, tomó las dos mitades y dice: esto es palabra de Jehová. El yugo que Babilonia nos quiere imponer será quebrado por Jehová. Aleluya, Dios va a quebrar este yugo. No necesitamos que Jehová nos cuide. Imagínense, o sea, los falsos profetas no solamente daban un mensaje tímidamente, sino que ellos usaban también todos los recursos de la retórica, eran convincentes. Y el rey Sedequías, ante los dos profetas, le creyó al profeta falso y no le creyó a Jeremías. Entonces, fíjense ustedes que el problema no era solamente la apostasía y el pecado del pueblo, sino también los falsos predicadores. Nosotros podemos ver que hoy en día, aparte de que el mundo está en una apostasía de Dios, estamos en un tiempo cuando la gente no quiere creer en Él. Además de eso, vemos que hay muchas iglesias, muchos mensajes que vienen de todas partes con un mensaje esperanzador, un mensaje lindo. Hoy justamente conversaba por teléfono con un colega, un médico que es adventista, y él me decía que hoy atendió en su consulta una señora que era budista. Entonces ella le habló de Cristo y le habló de Dios y le habló de una forma tan linda. Ella practica la yoga y tiene mucha paz espiritual. Entonces es un mensaje como tan lindo: sigamos acá, está todo bien. Y ese mensaje está siendo dado en todas partes. Nosotros somos una voz discordante en medio del cristianismo y de las religiones. No solo nosotros, pero somos parte de ese grupo escaso. Y la voz del profeta Ezequiel y el profeta Jeremías eran voces solitarias en medio del mensaje que predicaban los falsos profetas. Bueno, vamos a continuar. ¿A quién le correspondería? A la hermana Gloria, me parece, ¿verdad? Hermana Gloria. Y me parece que leyó a nuestra hermana Carmen hasta el 17, ¿o no? A ver, ¿hasta cuál leyó? Sí. Sí. Hasta el 17, ya. Sí. Entonces sería... El no, 18. hasta el 16. Ya. Hasta el 16 leyó. Entonces desde el 17, hermana Gloria, hasta el final. Bien, pastor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas cosas que vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantenerlas así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme en mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Por tanto, entristeceréis con mentiras el corazón del justo, al cual yo entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se aparte de su mal camino, infundiéndoles el ánimo. Por tanto, no veréis más
visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Ya. ¿Está bien ahí? Gracias, hermana. Sí, hasta el final, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, ahora si ustedes se dan cuenta, Dios le da un mensaje contra un grupo de mujeres, porque los falsos profetas son hombres en la primera parte de este capítulo 13, pero ahora hay un grupo de mujeres que practican brujería. ¿Mm? Y dice que ellas hacen encantamientos, tienen velos mágicos y pociones y cosas así. Recuerden ustedes que, bueno, ustedes deben saber que los gobernantes hoy en día, los presidentes de la República, consultan a adivinos también y a brujos y a gente, digamos, que dice ver el futuro. ¿Han leído cuando Jeremías, creo que es el que lo dice, Nabucodonosor fue a pelear contra Egipto? Dice en la Biblia que él llevaba consigo a los adivinos y a los magos, y antes de ir a pelear hizo que mataran un carnero y que le revisaran el hígado. Entonces, de acuerdo a lo que el hígado dijera, él iba a ir a pelear, y si el hígado decía que no, no iba a ir a pelear. Y se encontraron en Babilonia manuales para leer el hígado de brujos. Manuales donde el hígado lo tienen dividido en pedacitos como un mapa, y si una parte del hígado estaba, qué sé yo, más oscura o con más grasa o con alguna característica, era una señal de, digamos, de que le iba a ir mal o le iba a ir bien. Y estas mujeres también practican adivinación, hechicerías. El rey Sedequías nunca oyó a los profetas de Dios. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová todo su reinado. Piensen ustedes que el rey Saúl, al principio de su reinado, fue bueno, y él expulsó a todos los adivinos, las brujas, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuando ya había muerto Samuel, el profeta de Dios? ¿A quién consultó? A la pitonisa de Endor, ¿se acuerdan? Para que le hiciera traer a Samuel. Entonces los reyes de Israel también cayeron en estos pecados, no solamente de tener profetas que eran falsos profetas, Dios no había hablado por ellos, sino también tenían brujos, brujas, hechiceros, y se encontraron en la tierra de Israel, los arqueólogos han encontrado también muñecos de vudú, figuritas de hombres, donde le cortan una pierna o le entierran una espada, y dice el nombre en hebreo, el nombre sobre la persona, fulano de tal, para que esa persona le venga la ruina, muera o qué sé yo. Entonces también ese tipo de prácticas se hacían en Jerusalén en los tiempos de Ezequías, de Ezequiel. Y el mensaje de parte de Dios para ese tipo de personas es que estas personas van a ser castigadas por el engaño que están haciendo y por las prácticas que Dios prohíbe. Porque ustedes pueden recordar que ya en el Pentateuco, principalmente Deuteronomio capítulo 12, Dios prohíbe terminantemente todo tipo de práctica de adivinación, hechicería, magia y todo ese tipo de cosas. Y los judíos que están allí en Babilonia conocen un personaje muy importante en el imperio, que tiene un cargo muy alto, que es Daniel. Y si ustedes recuerdan, junto a Daniel hay una serie de adivinos, magos, astrólogos, que ven la suerte también y todo este tipo de prácticas, pero ellos continuamente fracasan. Cuando Ezequiel está profetizando esto, Daniel ya lleva 15 años en el gobierno de Babilonia. O sea, ya era conocido, ¿verdad? Entonces podían saber por experiencia propia que todos estos brujos, adivinos, magos, astrólogos, eran solamente una mentira. En cambio, Daniel, ¿verdad? Como profeta de Dios, era el que tenía la razón siempre y el que podía descifrar los misterios. Bueno, entonces el mensaje también va contra estas mujeres que practican un tipo de
de arte mágica, ¿verdad? Y que a través de estos encantamientos están engañando al pueblo y engañando al rey. Tanto los falsos profetas como estas damas que practican la brujería serán también recompensadas por el mal que están haciendo. Bueno, y el capítulo 14 no lo vamos a estudiar hoy, pero yo quiero leer solamente, por el tiempo, quiero que leamos el versículo 14, miren, para que ustedes vean que el profeta Ezequiel conocía a Daniel. Versículo 14. A ver, hermana Viviana. Ya. 14. Ya. Y aunque estuvisteis en medio de ella, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarán sus propias almas, dice el Señor Jehová. Dice que el pecado de Judá es tan grave que aunque estuvieran en medio de la ciudad, ¿quiénes? Noé, Daniel y Job, apenas ellos salvarían su propia vida y nadie más se salvaría. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra? Y Abraham regatea con Dios y le dice, Dios le dice, mira, destruiré la ciudad porque está completamente entregada al pecado. Entonces Abraham intercede y le dice, Señor, pero ¿qué pasa si en la ciudad hubiera 50 personas justas? ¿Destruirías toda la ciudad aunque hayan 50 personas justas? O sea, lo que estaba diciendo Abraham era que por esas 50 personas perdonara toda la ciudad. Y Dios le dice, mira, si hay 50 personas justas, no destruiré a nadie. Todos se salvarán. Y Dios sigue su camino y Abraham va detrás y le dice, perdón, disculpa, ¿y si hubieran 40? Y Dios se da vuelta, mira, si hay 40 tampoco lo destruiré. Y Dios sigue su camino hacia Sodoma. Y Abraham sigue, perdón, ¿y si hay 30? Y Abraham comenzó a bajar la cifra hasta que llegó a 10. Y le dice, pero Señor, por último, disculpa, la última palabra que digo, no hablo más. Si hubieran 10 personas, ¿destruirá la ciudad? Y le dice, si hubieran 10 personas justas, no destruirá la ciudad. Y la verdad es que no habían ni siquiera 5. A pesar de que Lot había estado años predicando en Sodoma. Lot había dado ejemplo, había predicado, había dado el mensaje en todas partes, pero a pesar de eso ni siquiera hubo 10 personas justas en Sodoma. Entonces acá dicen que estén 3 personas que son extremadamente justas en medio de la ciudad no se puede salvar, morirán igual. Solo se salvarán ellos 3 por su propia justicia. Pensemos que Noé vivió en un tiempo de plena apostasía, ¿se acuerdan? Dice que la maldad del hombre era extrema hasta que Dios decidió poner fin al mundo. Y el único que se salvó fue Noé y su familia. 8 personas. Tampoco alcanzaron a ser 10. Job. Recordemos que Job sufrió los castigos o los juicios más terribles, ¿verdad? Pero a pesar de eso, la Biblia lo califica como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así como Noé era un hombre justo y caminó con Dios, Job era un hombre justo y perfecto en sus caminos. Y a pesar de todo lo que sufrió, dice la Biblia que Dios lo restauró finalmente. O sea, Job no pereció, logró rescatar su vida. Y así también Noé. Y en el caso de Daniel, Daniel era tan justo, tan intachable, que en un tiempo posterior a esta visión, dice la Biblia que los sabios de Babilonia buscaron alguna mancha en Daniel, buscaron algo en que acusarlo, algún pecado moral, algún pecado pasado quizás, o un error, tal vez el que tenía a cargo tanto dinero y administración pública había tomado un peso, pero vieron que no había ninguna falta en él. Daniel era un hombre completamente justo y transparente. Nadie podía decir nada de él.
Entonces ellos concluyeron, no hallaremos falta alguna en Daniel, a menos que sea en relación a la ley de Dios. Y allí vino el decreto, ¿verdad? El decreto contra los mandamientos de Dios. Entonces, estas tres personas son caracterizadas por su justicia. Sí, todavía Daniel no había vivido la experiencia del horno de los leones, pero sí había vivido la experiencia, por ejemplo, del capítulo 2, cuando Nabucodonosor mandó a matar a todos los sabios, y gracias a Daniel se salvaron todos, ¿se acuerdan? Porque Daniel no le dijo a Dios, mira, si yo adivino el sueño, que no me maten a mí, a mis tres amigos, sino que le dijo, mira, si yo adivino el sueño, no mates a los sabios de Babilonia. O sea, gracias a Daniel se salvaron todos los sabios de Babilonia. Gracias a Noé se salvó su familia. Entonces dice, aunque estén aquí Noé, Daniel y Job, apenas se salvarían ellos, pero no podrían salvar a nadie más por la justicia de ellos. Así de mal estaba el pueblo, ¿verdad? Y fíjense el versículo 20, aquí mismo en el capítulo 14, versículo 20, hermano Claudio. ¿Cuánto va a estar el 14:20? 14:20, ¿sí? Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. O sea, ahora les dice, mira, aunque estén Noé, Daniel y Job acá, personas completamente justas, íntegras, rectas, ni siquiera podrían salvar a sus hijos. Fíjense que en el tiempo del diluvio la maldad del hombre era extrema, pero a pesar de eso, la justicia de Noé permitió que él salvara a sus tres hijos con sus nueras y su esposa. Pero dice ahora, el pecado es peor que en el tiempo del diluvio. Jerusalén está haciendo más mal que lo que hicieron los antediluvianos, cuando todo pensamiento del hombre iba de continuo solamente al mal. Entonces Noé pudo salvar a sus hijos, a pesar de que él era el justo, pero ahora no lograría salvar ni siquiera a sus hijos. Y vamos a leer un último texto en el capítulo 28, versículo 3, y este lo va a leer la hermana Carmen Luz. 28, versículo 3. Dice, ¿eres tú acaso más sabio que Daniel? ¿Acaso no hay secreto que te sea oculto? Con tu sabiduría y prudencia has adquirido riquezas, has acumulado oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus tratos comerciales has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas... Dejémoslo hasta ahí. El versículo 3 me interesa, que menciona a quién ahí. ¿Sabio Daniel? Daniel, ¿verdad? Y está hablando del rey de Tiro, el rey que con su sabiduría se hizo magnate, ¿verdad? Logró venderle a todo el mundo, le copiaba los inventos a todo y él los vendía, él los multiplicaba. Y dice, ¿acaso eres tú más sabio que Daniel? O sea, Ezequiel está hablando en el capítulo 14 de un Daniel que se caracteriza por ser intachable, un hombre justo. Y en el capítulo 28, ¿verdad? Está hablando de Daniel como un hombre sabio, un ícono de sabiduría, ante quien ningún secreto se esconde. Recuerden que todos los secretos, los misterios, la escritura en la pared, los sueños que nadie podía adivinar, Daniel sí los podía interpretar. Entonces, esto es interesante porque ustedes saben que hoy en día ningún teólogo cree que Daniel existió. Piensan que es un personaje inventado de una leyenda. Pero Ezequiel, que fue contemporáneo, habla de Daniel. Y yo quiero mostrarle una diapositiva, se la muestro así brevemente. Les muestro brevemente cómo ellos explican estos textos. Allí coloqué uno de los versículos, que es Ezequiel 14:14,
y no lo voy a leer todo, pero dice que si estuvieran estos tres varones en medio de ella, en medio de la ciudad, Noé, dice aquí, Daniel y Job. Aquí están los tres nombres, Noé, Daniel y Job. ¿Por qué Daniel aparece dos veces y aparece con paréntesis redondo y después con paréntesis cuadrado? Resulta que lo que aparece en el texto de la Biblia hebrea que se usa hoy es este nombre, Daniel, pero en el paréntesis cuadrado está la forma como se escribe el nombre de Daniel en el libro de Daniel. Entonces aquí nos está mostrando que aunque los dos, digamos, se lee Daniel, no es exactamente igual. Yo sé que ustedes no leen hebreo, pero ustedes pueden ver que esta letra, esta sílaba, está acá, esta letra está acá, pero aquí hay una letra chiquitita que es la yod, que no está acá. Después viene esta otra letra, que está acá también, ¿verdad? Y esta última letra que también está. O sea, es el mismo nombre, pero hay una pequeña letrita ahí al medio de la palabra, que se llama yod, que no está en el Daniel que menciona Ezequiel. Entonces, lo que dicen los críticos hoy en día, citan la epopeya de Akats, que es un héroe ugarítico de una leyenda que habla de las peripecias que hace Akat, y dentro del relato de Akat, él habla de su padre, diciendo que su padre es un rey, y le llama Danil, en realidad Danil, y lo describe como el que juzga la causa de la viuda y resuelve el caso de los huérfanos. Esta frase quiere decir, ¿verdad? Si él juzga a la viuda, una viuda que no tiene cómo recompensarlo, y no se olvida, resuelve el caso, ayuda, ¿verdad?, a los huérfanos, eso quiere decir que este Daniel es justo. Entonces los críticos dicen que acá este Daniel, que se podría leer Daniel o Danel, en realidad no se está refiriendo al personaje bíblico Daniel, porque ellos piensan que no existió, sino que ellos creen que se está refiriendo a este rey ugarítico. Ugarit es un reino que estaba en Canaán. Entonces ellos dicen, seguramente era conocido por su sabiduría y por su justicia, y por eso es que Ezequiel lo pone como ejemplo. Y algunos dicen también que Noé, al mencionar a Noé, tampoco es el Noé bíblico, porque el nombre Noé aparece dentro de los nombres divinos de los amorreos, que era otro pueblo antiguo entre los siglos XIX y XVIII antes, bueno, aquí puse después de Cristo, pero en realidad antes de Cristo. Así que algunos dudan de que sean los personajes bíblicos, pero en cuanto a Noé, en realidad nadie duda de que él, digamos, fue el único justo en el tiempo del diluvio, y se salvó él y su familia por su justicia, pero todos los demás perecieron. En cuanto a Daniel, esta única referencia a este rey ugarítico, ¿verdad? Es muy poco, ¿verdad? Y no es igual, es Daniel, este es Danel o Daniel, se puede leer de las dos formas. Y por otro lado, ¿verdad? Job, bueno, el único Job que se conoce en todo el antiguo cercano oriente y en la Biblia es el Job de la Biblia, en el libro de Job. Entonces se menciona a personajes bíblicos, Noé y Job. Sería extraño que mencione un rey pagano, un rey ugarítico, como ejemplo de justicia. Aunque sea un hombre justo, parece extraño. Ahora, ¿por qué aquí no aparece esa letrita que es la yod? Porque si es el mismo Daniel del libro de Daniel, ¿por qué en el libro de Daniel él se llama así, con la yod, y aquí se llama Daniel sin la yod? Y bueno, la verdad es que en el idioma hebreo los nombres son un poco dinámicos y no siempre se incluyen todas las letras. El mismo nombre de Jeremías, por ejemplo, a veces se llama Yirmeyahu
y a veces se llama Yirmeyah. O sea, la Ju final no está siempre dentro de su mismo libro. Desaparece en realidad una letra, que es la Bau, en la U final. Algunas veces se escribe su nombre con la U y otras veces sin la U, se le saca. En el libro de Esdras aparece mucho el nombre de Josué, porque Josué, no el Josué del tiempo de Moisés, sino el Josué del tiempo de Ciro, del rey Ciro, el que lideró al pueblo judío que salió de Babilonia y reconstruyeron el templo. Ese Josué, en el mismo libro de Esdras, a veces aparece con una letra y a veces aparece sin esa letra. Entonces los nombres hebreos son dinámicos y dentro de un mismo libro incluso pueden aparecer con alguna variante. Por otro lado, el nombre Daniel, y yo se lo voy a escribir acá, vamos a usar el color rojo, vamos a colocarlo aquí. Esta parte que es Dan significa juez. Después, la palabra El es la abreviación de Dios, Elohim. Y la Yod al medio significa mi, mío. Juez de mí es Dios, o Dios es mi juez. Pero resulta que esta referencia personal, Daniel lo puede decir. Daniel, al pronunciar su nombre, puede decir: yo soy Daniel, mi Dios es mi juez. Pero otro que hable de él, no es muy propio que diga Dios es mi juez. Podría decir Dios es su juez. Entonces es posible que la Yod, Ezequiel conscientemente la sacó porque significa mío, el juez de mí o mi juez. Así, por ejemplo, el nombre Jehová o Yahvé, que significa yo soy, o yo estoy, significa yo soy cuando Dios lo pronuncia, pero Dios le dice al pueblo: ustedes me llamarán así, Él es o Él está, en tercera persona. Así que tiene una variación. La primera letra del nombre divino cambia cuando está en sus labios y cuando está en los labios del pueblo. La primera letra se cambia. Entonces, esos motivos, entre otros, hacen que nosotros pensemos que no es imposible que el Daniel que menciona aquí sea el mismo Daniel contemporáneo con Ezequiel, que ya lleva 15 años en el palacio de Babilonia y que es destacado por su sabiduría y también es destacado por su justicia. Piensen ustedes que Daniel está gobernando en el mismo palacio de la ciudad donde ellos están viviendo. Y piensen ustedes, por ejemplo, que si nosotros, bueno, la mayoría somos chilenos o sudamericanos, pero de pronto nos vamos a vivir a, pongamos un país cualquiera, Alemania. Somos una colonia de latinos allí. Quizás no vivimos todos en la misma ciudad, pero de pronto hay un sudamericano, un chileno, un argentino, que llega a ser el brazo derecho del presidente de Alemania. ¿Creen ustedes que para nosotros no va a ser conocido? No vamos a decir, miren, el ministro del Interior es chileno, o argentino, o peruano. Nos vamos a sentir como orgullosos y vamos a mencionarlo, aunque sea contemporáneo. Porque algunos dicen, bueno, pero Enoc es muy antiguo, antes del diluvio. Perdón, Enoc yo puse, pero Noé, y Job también es un personaje muy antiguo, y Daniel es contemporáneo. Claro, es contemporáneo, pero de los contemporáneos, ¿quién podía ser ejemplo de virtud? ¿Podía ser ejemplo de virtud del rey de los judíos, que era hijo de David? Para nada, ¿verdad? Y ningún otro. Entonces Daniel era la persona más encumbrada, más justa y más sabia que él podía colocar como ejemplo. Pero ni aun Daniel, en medio de Jerusalén, podría librar a Jerusalén de los juicios que le van a venir. Eso se los comento porque ustedes van a encontrar por ahí en comentarios bíblicos o quizá en predicadores de otros lugares que le van a decir que ese Daniel no es el mismo Daniel de la Biblia, que no se escribe exactamente igual, pero hay razones que en hebreo
los nombres no se escriben siempre exactamente igual, pero no quiere decir que no sea el nombre de ese personaje. Y hemos terminado bien, ¿verdad? Antes de las 10. Si hay alguna pregunta, podemos comentarla. Y si no, podemos concluir. Pastor, Hermana, perdón, antes de sabe que hable, están todos ahora desmuteados, ¿ah? Así que pueden, si quieren decir algo, pueden decirlo. Hermana. sí, usted ya hizo un comentario al respecto, pero me llamó la atención eso en Ezequiel 11:13 que dice, Señor, destruirá a todo el remanente de Israel. Ya usted lo advirtió cuando Abraham siguió al ángel y le preguntó si destruiría el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y lo otro que quería que destacar, que dice que los de Jerusalén perdieron todos sus bienes y no volvieron a ellos, pero por ahí se dice que en el nuevo orden mundial serán requisados todos los bienes de las personas y obviamente no volverán a ellos. También en el capítulo 12:2 dice, el Hijo del Hombre, tú que habitas en medio de casas reverdes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oído para oír y no oyen. También se nos advierte en el tiempo del fin que los que tienen oídos oigan y los que tienen ojos vean, ¿cierto? Y después dice, Dios ama al pecador, pero no hacia el pecado, porque Él quiere con todas estas cosas que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. La verdad que están diciendo ahora paz y seguridad en el capítulo 13:10. Y es lo que dice el Señor, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Todo nos muestra que el fin está tan cerca. Se dan cuenta que hay mucha analogía en el libro de Ezequiel con nuestro tiempo. Increíble. Ahora piensen ustedes que en la historia de Israel no hubo muchos profetas y falsos profetas fueron muy pocos. Pero cuando Judá estaba llegando al fin de su historia, había muchos falsos profetas en Jerusalén, entre los que estaban en Babilonia, y Jesucristo dice que antes que Él venga, vendrán muchos en mi nombre y se levantarán falsos profetas, ¿verdad? Entonces también es una señal del tiempo del fin para nosotros. Y ustedes pueden hacer como la hermana Gloria, de anotar todas las analogías entre el tiempo de Ezequiel y el tiempo nuestro. Ahora, otro detalle que yo no les mencioné, pero ustedes se dieron cuenta de que cada sección que íbamos viendo, comenzaba diciendo, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y cada sección terminaba con la frase, y sabrán que yo soy Jehová. Y esa frase es interesante, porque esa frase la encontramos en el Éxodo. En el Éxodo, cuando Moisés tiene que ir ante Faraón, Dios le dice, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque los egipcios eran completamente incrédulos. No creían en el Dios de Israel. ¿Quién es Jehová para que crea en él? Y cada vez que Moisés hacía un milagro, ¿verdad? Convertía el agua en sangre, traía a los magos, vengan, hagan lo mismo. Y lo hacían. Entonces decía, es un truco. O sea, buscaba una explicación natural para los milagros de Dios. Pero ahora Ezequiel está dando un mensaje al pueblo de Dios, no a los egipcios, sino al pueblo que Dios sacó de Egipto. Y el mensaje para ese pueblo es un estribillo que se repite muchas veces, para que mi pueblo sepan que yo soy Jehová. O sea, ya no es necesario decirle a Egipto, a los paganos, a los incrédulos, que ellos conozcan que Dios es, Jehová es Dios, sino que ahora los que tienen que conocer que Jehová es Dios es su pueblo. O sea, la incredulidad del pueblo hacia Dios es comparable con la de Egipto, y el pecado y la corrupción comparable al tiempo de Noé y al tiempo de Sodoma y Gomorra. Ese es el extremo, ¿verdad?, de cómo está el pueblo. Sí, pastor, otra cosa que a mí me llama la atención, que sabemos todos que estamos en el tiempo del fin,
y como que no hay una inquietud en el pueblo de Dios, como que yo llamo a muchas hermanas y le digo, mire hermana, podemos estudiar juntas, podemos tener una comunicación, y no, muchas tienen que hacer, muchas no están dispuestas a velar, a orar. Entonces, yo digo, si no estamos llenando nuestras vasijas, nuestras lámparas de aceite, seremos allá como las vírgenes fatuas. Bueno, Dios quiere que nosotros despertemos al pueblo y Satanás está levantando falsos profetas en todas partes que están alarmando porque también vemos el otro extremo, ¿cierto? Grupos que ponen fechas, que niegan una doctrina, que hacen que nos rebelemos contra los líderes de la iglesia, pero no es el mensaje que Dios está mandando, ¿verdad? Entonces nosotros debemos dar a la trompeta el sonido certero, como dice Elena de White, despertar al pueblo y que se vuelva a interesar por la palabra de Dios. Hermana Aurori, usted quería decir algo. Sí, hola. Hola, Bueno, aquí tengo una pregunta escrita. Como siempre hemos sabido que toda la enseñanza de la Biblia es para nuestra época, ¿cierto? Que tenemos que tomarla así. Y la pregunta es, con respecto a los profetas que hablaban mentiras en ese tiempo, ¿cómo nosotros podemos compararlo en estos tiempos? O sea, ¿cuáles serían nuestros profetas mentirosos, por decirlo de alguna manera, en la actualidad? ¿Ah? ¿Cómo en nuestra denominación podemos ver si hay alguna predicación o algo que nos estén llevando a la calma, digamos, con lo que viene y no ser alarmantes? O como yo he escuchado de pastores, que yo no sé al final si son disidentes, no son disidentes, porque dicen que sí, después dicen que no, y alarman de una manera bien como hasta que da miedo, una cosa así. Y entonces, ¿cuál será la reacción nuestra ante eso? Si hay infiltraciones en nuestra iglesia, si va a haber infiltraciones, que estén ahí quién sabe cuánto tiempo y están ahora a lo mejor hablando cosas que no corresponden. No sé si me expreso bien en la pregunta. Sí, se expresa bien. Mire, yo veo más nítido los falsos profetas. Disculpa, Héctor. Disculpa, Héctor. ¿Podrías hablar un poco más fuerte? Porque... Ya. Ya. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Entonces, Ezequiel es un individuo, pero él representa el remanente fiel, que es un grupo, ¿verdad? Corporativo. El pueblo de Dios eran los judíos. Hoy el pueblo de Dios es el mundo cristiano judío, los que creemos en el Dios de la Biblia. Entonces podemos decir que nosotros somos como Ezequiel, pero los falsos profetas, que en ese tiempo también eran individuos, yo los veo como corporaciones, como iglesias. Y hoy en día la mayoría de las iglesias dice que el fin es algo a largo plazo. El mundo cristiano espera que venga un rapto primero y después recién se comenzarán a cumplir las profecías de Daniel y Apocalipsis. Para ellos, por ejemplo, las 70 semanas de Daniel quedaron paralizadas en el tiempo de Cristo y recién la semana 70, la última semana, se cumplirá después del rapto. Entonces ellos miran las profecías a largo plazo, no esperan un fin repentino, rápido. Entonces lo veo en esa forma corporativa. Ahora también dentro de nuestra iglesia vemos que hay de todo un poco, ¿verdad? Hay algunos líderes o disidentes, no sé cómo llamarle, que son alarmistas, que nos asustan, que están buscando en los diarios todas las noticias malas como para ponerlas, ¿verdad? Que en el fondo es bueno escuchar las noticias y todo eso, pero nuestro mensaje no debe estar basado en las noticias, sino en un escrito está. Aquí debe estar nuestro mensaje, ¿verdad? Y por otro lado,
Hay otros líderes o disidentes que dicen lo contrario, que no hay que alarmarse y todo está bien, pero la verdad es que, por un lado, eh, nosotros no debemos ser alarmistas, debemos predicar las profecías. Mientras estemos predicando las profecías, ¿verdad? Estamos cumpliendo con el rol del profeta, del atalaya, que debe dar su voz, anunciar el fin. Pero yo veo que los líderes de nuestra iglesia se ven como obligados a decir que no se alarmen, justamente por los grupos extremos que tratan de alarmar. Entonces, mientras prediquemos las profecías como iglesia o como individuos, vamos a estar cumpliendo con lo que el Señor quiere de nosotros. Y a pesar de que ya no se predican Daniel y Apocalipsis todos los años como en los tiempos cuando la mayoría de nosotros llegó a la iglesia, yo veo que está habiendo un resurgimiento en las profecías. ¿Sí? Porque me han invitado de varios lugares, de distritos, pastores, me han invitado a dar profecías. Por ejemplo, hoy en la mañana, no fue ayer, que me invitaron de un distrito a hacer una introducción a Daniel. Y fue el punto de partida porque después distintos pastores van a ir dando todas las profecías. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, etcétera, etcétera. Entonces eso yo lo estoy viendo continuamente en distintos distritos. Así que estamos dando el mensaje. Quizá no lo estamos dando a nivel tan masivo como antes. Ahora también en Nuevo Tiempo también hay un curso de Daniel, un curso de Apocalipsis, solamente que el mensaje de Daniel y Apocalipsis es para el pueblo de Dios, entonces no es algo que se puede dar por los medios masivos de comunicación. Es más bien algo que se puede dar en una iglesia, se puede dar en un grupo pequeño, en un estudio bíblico. Entonces tenemos un material y usémoslo. Y dentro de todas las voces que hay dispares dentro de nuestra iglesia, lo mejor es que nosotros tengamos un amplio conocimiento de la palabra de Dios. O sea, mientras nosotros estemos estudiando y estemos bien afiatados en un escrito está, sabremos si alguien nos está, digamos, desviando del camino o diciendo lo correcto. Jesucristo fue atacado continuamente por fariseos, saduceos, herodianos, etc., pero él siempre respondía, escrito está. Entonces nosotros hagamos lo de Cristo, mientras estudiemos la Biblia, la conozcamos, vamos a tener seguridad y vamos a saber cómo conducirlo. Eso puedo decir, hermano. Gracias. Sí, pero pastor, pero si bien es cierto, para eso tenemos que estudiar y todo, para poder probar los espíritus de qué lado vienen, ¿verdad? Pero también, también la profecía del tiempo del fin no es suave. La Claro. profecía del tiempo del fin no nos advierte de cosas suaves. El Señor es muy claro para hablarlo la verdad. Como dice usted, dar el sonido, la hermana White dice que debemos tocar la trompeta con un sonido certero. Entonces también que no se nos diga en aquellos días, dice, ustedes sabían estas cosas, ¿por qué no las dijeron? Entonces el mensaje también es para un extremo, los que pueden ser alarmistas, como para el otro extremo que los que son pasivos. Como que lo que estamos viendo, parece que vienen 1000 años más, Señor. Cuando el Señor nos dice claramente, cuando veamos estas cosas, saber que el tiempo está cerca. Claro, tampoco debemos pensar, como dice la hermana, que bueno, no hay que ser alarmista, no predico, ¿verdad? Me quedo tranquilo, porque tenemos una misión que cumplir y tenemos un mensaje que nadie más conoce, así que tenemos que darlo. Bueno, no sé si hay alguna última opinión, ya por el tiempo, vamos a dar lugar a una última opinión. El hermano Ramón tiene la mano levantada, pastor. Hermano Ramón, pero es la hermana Aurora, que recién habló. Lo importante, hermano, es que no hay que tener miedo en decir lo que nosotros sabemos, porque si nosotros tenemos miedo, a la gente más miedo le va a dar de lo que está aprendiendo, de lo que va a saber. Por eso uno tiene que tener fortaleza en lo que está estudiando para no asustarse, porque el Señor dice, no se asusten. Él dice que no se asusten, dice Cristo. Y en este tiempo de pandemia y de incertidumbre, es cuando más la gente quiere escuchar
una respuesta certera, nosotros estamos orientados proféticamente. Sabemos qué es lo que viene. Entonces podemos dar una palabra certera en este tiempo de incertidumbre. O sea, uno tiene que decir que viene el fin y que vienen cosas peores, pero no con el sentido de asustar a la persona que uno le está explicando. Claro, y podemos decir que Dios siempre tendrá un remanente al cual salvará, como Dios le dice a Ezequiel varias veces, ¿cierto? Claro. Le dice, viene el fin, vendrá una destrucción masiva, pero habrá un remanente. Héctor, se lo dice varias veces. ¿Sí? Héctor, sí. Yo creo que lo importante, bueno, yo tenía mucha inquietud, había estudiado un poco Ezequiel y tenía la impresión, fuerte impresión de que es un mensaje para este tiempo. Y creo absolutamente que es así. Nosotros muchas veces nos consideramos como el pueblo de Dios y estamos equivocados. Nosotros somos una parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es todo aquel que confiesa el nombre de Jesús, de Cristo, el pueblo de Cristo de este tiempo. Y es más claro que nosotros somos Ezequiel y que nosotros estamos llamando al pueblo de Dios a abandonar la idolatría, porque nosotros en el catolicismo vemos claramente los símbolos de la idolatría, la adoración al sol, la adoración a Baal, a deidades asirias, a deidades egipcias, etc. Pero dentro del pueblo evangélico, que es más próximo a nosotros, también existe. Como el pueblo evangélico se acerca más a la Biblia y estudia un poco más, es más subterránea, está más escondida. Pero nosotros tenemos que apelar, como Ezequiel, a que abandonen todas esas doctrinas extrañas y vuelvan al camino de Cristo. Y el remanente es el que está acá, pero el que está allí engañado también. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mirar siempre como la visión más macro, no que nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora, como remanente, también es posible ser atacados por estos engaños. Estos engaños también pueden entrar a nuestra iglesia, también estar mezclados dentro de nosotros. A mí hay algo que me llama la atención, que hay en Mateo 24:15, Jesús dice, cuando veáis la abominación desoladora, dice, el que lee entienda, y dice que tenemos que huir. Pero en Marco agrega lo siguiente, en el lugar que no tiene que estar. Entonces, ¿dónde no debería haber abominación? No debería haber abominación dentro del remanente, porque el remanente está llamado a ser el testigo de Dios en este tiempo y en todos los tiempos. Entonces, nosotros tenemos que estar muy preparados y advertidos para que eso no ocurra. Puede ocurrir, sí, y tenemos que estar preparados, pero siempre mirando que dentro del contexto del pueblo de Dios es todo aquel que confiesa el nombre de Jesús, y nosotros estamos llamados a amonestarlos y a que vuelvan al camino y a la palabra y a lo que dice la palabra de Dios. Gracias, Julio. A propósito de eso, no sé si usted ha notado en Apocalipsis que el remanente final se le llama profeta. En Apocalipsis 10, cuando habla del surgimiento del remanente, del chasco dulce y amargo, se le da la orden, es necesario que profetices otra vez. Igual como se le dijo a Ezequiel. Entonces nosotros no predicamos, profetizamos. Y en el capítulo 12, las características del remanente es que guarda los mandamientos de Dios y tiene el don de profecía. Tiene el testimonio de Jesús. Entonces, nosotros cumplimos la labor de un profeta, y del profeta Ezequiel en particular, por todos los paralelos que hay con el Apocalipsis. Así que, en medio del, o sea, nuestro mensaje no es solamente para convertir a los que no creen en Cristo, sino también para predicarle y advertir a los que ya son cristianos, ya son pueblo de Dios. Están, como dice Julio, sin saber o sabiendo, ¿verdad?, en idolatría o en otros pecados que Dios no le agrada. Bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración, y ustedes ven que el libro de Ezequiel es muy interesante, ¿verdad? Y vamos a seguir leyéndolo. Continúen, quedamos en el 14, leeremos del 15 en adelante, y vamos a tratar de llegar al final y tratar de sacar todas las lecciones que podamos de este libro. Vamos a orar.
yo lo voy a dirigir. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra. Gracias por este maravilloso mensaje que está en el libro de Ezequiel. Señor, vemos cómo Ezequiel luchó, sufrió, hizo de todo por advertir al pueblo. Y Señor, te pedimos que nosotros tengamos el mismo tesón, la misma firmeza que Ezequiel tuvo, y que tú nos des la sabiduría para poder predicar por todos los medios, así como Ezequiel lo hacía de todas las formas. Bendice a cada hermano, cada hermana que aquí esté presente. Te pedimos que tú nos guíes en nuestra vida personal y en nuestras familias. Otra vez te recordamos, Señora, a tus hijos que están sufriendo por una enfermedad, por un duelo o por cualquier otra situación, para que tú, Señor, auxilies a tu pueblo en medio de esta pandemia. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga.